amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús. Colmame
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Padre querido, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos siguen, los hermanos y hermanas que están en sintonía con nosotros. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Permítanos estar en el Espíritu para entender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 95. Estamos hablando del título Jesús el Hijo de Dios, que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Hijo de Dios. En el tema anterior vimos cómo el Padre nos habla de Jesús como su Hijo, de Jesús como el Hijo. Y en el tema anterior también iniciamos el testimonio de Jesús acerca de sí mismo. ¿Qué dice Jesús acerca de sí mismo? ¿Cómo Jesús se presenta como el Hijo de Dios? Leímos San Juan capítulo 3, versículo 18, donde dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Leímos también el capítulo 5 de San Juan, el versículo 25. Dice San Juan, capítulo 5, versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hijo de Dios. Leímos también el capítulo 9, el versículo 35. San Juan, capítulo 9, versículo número 35. Dice el verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Con la historia de este hombre que había sido ciego, terminamos el tema anterior. Muy bien, ahora debemos continuar con el testimonio de Jesús acerca de su persona, siendo el Hijo de Dios. Capítulo 10, versículo 36. San Juan, capítulo 10, versículo 36, dice San Juan, capítulo 10, versículo 36. Dice el verso 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. El Señor Jesús sabía quién era. El Señor Jesús sabía de dónde venía. Dice el versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas, si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
y lo que hicieron fue que procuraron apedrearle. En el capítulo 11, versículo 4, Cristo continúa tratando de hacerle entender que Él es el Hijo de Dios. Versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lázaro enferma, Jesús sabe lo que está pasando, conoce la historia, y entonces en la vida de Lázaro manifestará un poder que nadie podrá negar. Jamás se había visto que un muerto de 4 días fuera llamado otra vez a la vida, y en la manera como lo hizo el Señor Jesús. Sin embargo, lamentablemente, triste y dolorosamente, la resurrección de Lázaro incendió más el espíritu malo que había en los escribas y los fariseos e intentaron darle muerte a Lázaro también. Una y otra vez, el Señor Jesús manifestaba, daba pruebas, evidencias de que Él es el Hijo de Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y cada vez que daba una prueba o evidencia más, se encendía el odio de los escribas y fariseos. San Lucas capítulo 2, versículo 41 y siguiente. Mire lo que dice Lucas. San Lucas capítulo 2, versículo 41 y siguientes. Mire, más pruebas o evidencias acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Es bueno saber, amigo, amiga, hermano, hermana, que todas estas evidencias que estamos mostrando no solo son para que usted la tenga en su haber, para que usted pueda decir que la tiene en su cuaderno, en su libreta, en donde fuere. El asunto es, amigo, amiga, que si usted recibe esta información, usted se hace compromisario, responsable de esta información. A la gente se le pedirá cuenta por lo que sabe, por lo que recibe. Y la manera como usted maneja esta información dirá cómo y cuánto conoce usted a Dios. Las personas no saben que mientras más información acumulan, más cuenta darán a Dios. Es hermoso tener estos estudios, pero es un compromiso serio delante de Dios. Al que más se le da, se le exigirá más. Y en la medida que usted maneje esta información, en la medida en que usted la use, en la medida en que usted la trate, entonces Dios le tomará en cuenta. Una de las cosas que debemos cuidar mucho cuando nos acercamos a las cosas santas, a las cosas sagradas de Dios, es cuidar la profanidad. Ser profano significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Eso es serio, porque Dios aborrece la profanidad. Ya hemos leído una y otra vez que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y cuando averiguamos por qué aborreció a Esaú, la Biblia nos dice que lo aborreció, miseo, lo amó menos, rechazó lo malo que hacía, porque Esaú, dice Hebreos capítulo 12, versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Era fornicario y profano. Tenga cuidado, amigo, amiga, hermano, hermana, mucho cuidado cómo maneja, cómo usted trata estos asuntos sagrados de Dios. Porque Dios es celoso, muy celoso con sus cosas, muy celoso. Dice de Romanos capítulo 9, versículo número 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué aborreció a Esaú? Fornicario y profano.
que es profano tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Tenga cuidado cuando trate las cosas de Dios. Nos sigue diciendo la Biblia en San Lucas capítulo 2, versículo 41 y siguiente, acerca de Jesús como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Dice el versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero, como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 12 años. A los 12 años ya Jesús sabía quién era, el Hijo de Dios. Y dice que tenía que andar en los negocios de su padre. No eran negocios de carpintería. En los negocios de su padre, en los asuntos de la salvación. Hijo de Dios, 12 años. En el capítulo 22 del libro de San Lucas, dice la palabra de Dios, San Lucas, capítulo 22. Mire usted lo que dice al final el Evangelio de Lucas. Capítulo 22, versículo 70 dice: dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. En otras palabras, sí lo soy. Estaba claro en el Señor Jesús que estaba consciente de quién era Él, de su persona, y consciente de su misión. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Amigo, amiga, es bueno tener eso claro en su mente, porque eso define su estilo de vida, su idiosincrasia, su forma de ser, define todo. Si usted no tiene eso claro, el enemigo le engañará y usted se quedará en esta tierra como se queda una piedra, un árbol o como se queda cualquier cosa de esta tierra. Y el enemigo le comprará con las cosas de la tierra. Cuando Cristo vino, usted recuerda San Mateo capítulo 4, San Lucas capítulo 4, la tentación de Satanás a Jesús. Si te arrodillas, si te postras delante de mí, todos estos reinos fueron entregados y yo te lo puedo ceder. Un engaño, una trampa. Ponga cuidado, amigo mío, y trate de descubrir en Cristo de dónde vengo, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Muy bien. Necesitamos continuar ahora con el testimonio de los ángeles. Tenemos el testimonio de Dios acerca de Jesús como Hijo de Dios, el testimonio de Jesucristo acerca de sí mismo como Hijo de Dios. Veamos qué dicen los ángeles. En San Lucas capítulo 1, versículo 32. Mira lo que dice el ángel. Lucas 1, 32. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta. Jesús es el Hijo de Dios, es la respuesta. San Lucas capítulo 1, versículo 32. Dice el verso 32. Dice el versículo 32. Dice el ángel: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El ángel está hablando con María y le está diciendo quién sería este niño. Y en el versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Padre lo dice, Jesús lo dice, y ahora el ángel también lo dice. Hijo de Dios. No es un profeta, es más que profeta. No es un rey, es más que rey. Es más que todo, es el Hijo de Dios. Es el Mesías, es Dios con nosotros. Así que los ángeles están muy claros en relación a quién es Jesús. El Padre viene del cielo. Jesús viene del cielo. Los ángeles vienen del cielo. Y hay otro grupo, amigo, amiga, que viene del cielo también, aunque se convirtieron en demonios. ¿Qué dicen los demonios acerca de Jesús como Hijo de Dios? Escuche con atención. San Lucas capítulo 4, versículo 3 y versículo 9. San Lucas capítulo 4, versículo 3 y versículo 9. Recuerde que estamos utilizando el método bíblico-gramático descriptivo. La Biblia, su solo intérprete. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia, el testimonio final. La Biblia es la que presenta lo que Dios dice y enseña. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de Jesús, es la regla de fe. Está investida de toda autoridad por parte de Dios. San Lucas capítulo 4, versículo número 3, dice el verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y dice el versículo número 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Ya dijimos en una ocasión anterior que no había ninguna duda por parte de Satanás de quién era Jesús. Como veremos más adelante el testimonio del mismo demonio. Veamos, por ejemplo, ahora San Mateo capítulo 8, versículo 29. San Mateo 8, 29. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 8, versículo 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? El testimonio de los demonios. En San Marcos capítulo 3, versículo 11, mire lo que dicen también. San Marcos capítulo 3, versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. El Padre lo testifica. Jesús lo confirma y lo aclara. Los ángeles lo dicen y ahora vemos que los demonios también. Tú eres el Hijo de Dios. La información que estamos recibiendo nos dice que estamos tratando y caminando en un terreno sagrado. Tenga cuidado cómo maneja esta información. Los ángeles están atentos a lo que estamos haciendo, pero el Padre Celestial también. El Espíritu Santo, el Señor Jesús, porque estamos trabajando con un material sagrado. Ponga cuidado, por favor. En el capítulo 5 del libro de San Marcos, versículo 7, mire lo que dicen los demonios. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios reconocen quién es Jesús, el Hijo de Dios. Amigo, amiga, pienso de todo corazón
que nosotros que nos llamamos cristianos necesitamos urgentemente estudiar más en la palabra de Dios, en la Biblia, la persona de Jesús para tener una clara conciencia de quién es Jesús y vivir a la altura de lo que somos cuando nos llamamos cristianos. Nuestro estilo de vida dice cuál es el Cristo que estamos adorando. Nuestro estilo de vida dice cuál es el Dios que estamos adorando. Imagínense que el Cristo y el Dios que estamos adorando sea como nosotros somos y como nosotros vivimos. ¡Qué barbaridad! Y entonces, por eso, esto es de vida o muerte, que conozcamos, comprendamos y entendamos lo que estamos haciendo. Amigo, amiga, si es necesario orar y ayunar, hágalo. Si es necesario cortar cosas en su vida, hágalo, por favor. Hay demasiado en juego. Hay demasiado en juego. Bien, ya tenemos el testimonio del Padre, el testimonio de Jesucristo, el testimonio de los ángeles y el testimonio de los demonios. Cuando Juan el Bautista vino a predicar, en San Juan capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, hay una declaración interesante acerca de Juan. San Juan el Bautista dice que Juan vino a cumplir una misión. Juan capítulo 1, versículo 6, versículo 7 dice la Biblia: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. En el versículo 8 dice el verso 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y dice, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Juan vino para dar testimonio de Jesús. Vino para testificar acerca de Jesús. En San Juan capítulo 1, versículo 34 y siguiente, ponga cuidado a lo que dice la Biblia. Aquí nos habla Juan el Bautista, San Juan capítulo 1, versículo 34 al 36. Mire lo que dice la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 34. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo le vi. Llama la atención cuando Juan explica a partir del versículo 31 qué fue lo que pasó. Dice el 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El versículo 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El Padre nos testifica que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús da testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Los ángeles testifican que Cristo es el Hijo de Dios. Los demonios testifican que Cristo es el Hijo de Dios. Y ahora Juan testifica que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando seguimos buscando en la Biblia, encontramos también a los discípulos testificando. Usted preguntará, pastor, ¿por qué tanta evidencia? ¿Por qué toda esta evidencia? Amigo, usted sabe
que en el cielo se está celebrando un juicio. Y el que está presidiendo el juicio es un juez justo. Mucha gente no sabe. La gente necesita saber. El fin último de este trabajo es darle la información a la gente. Presentarle las pruebas o las evidencias a favor de Jesús, lo que se llamaría un testimonio. Estas son las pruebas o las evidencias. Para que usted crea, para que usted le crea a Dios, para que en usted se produzca la fe. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí están las pruebas y las evidencias. Usted no puede decir que no lo sabía. Pero cuando usted recibe la información, cuando usted acepta la información, usted es reo de juicio. Ahora usted tiene un caso delante de Dios. No puede alegar como los que no saben. Ya usted sabe. Y mientras más información recibe, mayor compromiso tiene. No puede decir que no lo sabe. Y ahí de usted si esconde esta información. Tiene que compartirla, participarla con la gente y darle un uso sagrado. El testimonio de los discípulos. ¿Qué dijeron los discípulos? San Juan capítulo 1, versículo 49. Mire qué interesante se pone esto. Juan 1, 49, dice el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael quedó sorprendido. Felipe le dice, mira, ven, hemos hallado al Mesías. Y entonces Felipe le dice, ¿de dónde? Versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Testimonio de los apóstoles, de los discípulos. Sabían quién era Jesús. Amigo, amiga, la información que usted tenga acerca de Jesús definirá su estilo de vida. Si el Jesús que usted conoce es solamente una doctrina que le impartieron, o es solo un sermón que escuchó, si el Jesús que usted conoce es alguien de quien le hablaron, usted seguirá viviendo una vida normal y corriente, común y corriente como vive todo el mundo. Pero cuando usted conoce verdaderamente a Jesús, cuando crece en el conocimiento de Jesús, hemos dicho, seguimos diciendo y lo diremos otra vez, conocer a Jesús nos llevará toda la eternidad y no será suficiente. ¿Cómo se puede ser cristiano sin conocer a Jesús? ¿Cómo se puede ser cristiano sin hablar de Él? ¿Cómo se puede ser? Eso no es ser cristiano, eso es ser religioso. Necesitamos conocer a Jesús, profundizar en el conocimiento de Jesús. Nos llamamos cristianos, significa pequeños cristos. Necesitamos conocer a Jesús. Capítulo 11, San Juan, versículo 27. Jesús viene para visitar a Marta y a María y para resucitar a Lázaro. Y entonces, capítulo 11, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? Marta le contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Amigo, amiga, si se le preguntara a usted, ¿quién es Jesús? ¿Cuál sería su respuesta? Recuerde que estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro, y estamos trabajando con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Y nos hemos detenido en San Juan 14:6, donde Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y estamos detallando la palabra verdad. Recuerde que dimos una primera vuelta aprendiendo los 7 elementos de la verdad. El Padre es la verdad. Jesucristo es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. La palabra es la verdad. El libro de la verdad. Los ángeles y la verdad. Y la iglesia y la verdad. Dimos esa primera vuelta. La segunda vuelta que dimos fue, esos 7 elementos de la verdad lo buscamos en el libro del Apocalipsis. Y en esta tercera vuelta estamos buscando los perfiles o características de Jesús en el libro del Apocalipsis, que lo definen como la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Esto no es cuestión de información de seres humanos. Esto no es cuestión de la tierra, es cuestión del cielo. Esta información que estamos detallando, esta información que estamos recibiendo, no es material solo de interés en la tierra, es interés en el universo. Por eso no me canso de repetir Efesios capítulo 3, versículo 10, que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La información que estamos recibiendo es de interés universal. Por eso, tampoco me canso de repetir 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, cuando Pablo dice que somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al cosmos, al universo. No estamos aquí pasando un rato. No. Estamos aquí compartiendo información de interés para todo el universo. ¿De quién estamos hablando? Del creador del universo. ¿De quién estamos hablando? Del dueño del universo. ¿De quién estamos hablando? Del comandante Cristo Jesús. ¿De quién estamos hablando? Del Hijo de Dios. Estamos hablando de Miguel. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Estamos hablando del Hijo de Dios. Adórenle todos los ángeles del cielo. Todas las criaturas del universo se postran delante de Jesús. El mayor conocimiento del universo, Cristo Jesús. Y es lo que estamos haciendo. Esto no es un sermón. Esto no es... No. Estamos compartiendo la información bíblica que nos detallan, nos aclaran y nos hacen conocer, comprender y entender al todopoderoso Cristo Jesús. Esto es de vida o muerte. ¡Qué privilegio, qué privilegio, qué privilegio! ¡Qué privilegio tenemos! Y como decía alguien, esta es la fórmula sencilla, esta es la fórmula elegante de Dios. Dios, para las cosas más profundas, utiliza a las personas menos preparadas. Me gusta como lo dice Pablo. Dios sorprende a los sabios, a los entendidos. Imagine usted cuando apareció Juan el Bautista, no lo conocían. Imagine usted cuando apareció Elías, no lo conocían. Imagínese usted cuando apareció Amós, no lo conocían. Dios siempre ha usado un método curioso e interesante.
Cuando leemos a Primera de Corintios, encontramos declaraciones interesantes. Dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo número 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Predicar de un hombre que fue crucificado, eso es una locura. Eso es una cosa espantosa. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué disparate están predicando? Crucificado, una palabra tan obscena, tan sucia, tan vil, tan rastrera. En un hogar decente jamás se mencionaba la cruz. Y crucificado, pero por favor. Sigue diciendo Pablo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y sigue diciendo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y me gustan estos dos versículos con los que Pablo termina. Dice el versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Alabado sea Dios. Si usted no conoce a Cristo, entonces usted no conoce la sabiduría, no conoce la justificación, no conoce la santificación y no conoce la redención. Entonces usted no conoce nada. La clave de todo está en Jesús. No pierda más el tiempo, amigo, amiga. Esto es de vida o muerte. Y lo curioso es que el Señor escoge, como dice aquí, lo necio del mundo escogió Dios. Lo vil del mundo escogió Dios. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Nadie. Un don nadie escoge Dios. Y la gloria para su nombre. El testimonio de los discípulos. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y me gusta como ella dice en San Juan capítulo 11, donde estamos, versículo 27. Yo sé, dice Marta, yo sé. ¿Qué era lo que sabía Marta? Dice Marta a San Juan 11, 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Lo cree usted, amigo o amiga?
¿Cree usted que Cristo es el Hijo de Dios? Este estudio es hermoso, maravilloso y profundo. Testimonio acerca de Jesús como Hijo de Dios. Y es tan hermoso profundizar en esto. Recuerde, decíamos al principio, estamos ante el tribunal celestial. Recuerde que estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Pero si usted no lo conoce, ¿cómo será su refugio seguro si no lo conoce? San Juan capítulo 20, versículo 31. San Juan capítulo 20, versículo 31. Apuremos a ver si podemos terminar por lo menos con el testimonio de los discípulos. San Juan capítulo 20, versículo 31. Dice el verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pídale a Dios, amigo, amiga, que le despierte. Pídele a Dios, hermano, hermana, que le despierte, que le sacuda y que le ponga en orden su mente con la palabra y que nos ponga la mente clara y nos dé en la mente de Cristo. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 3, versículo 38, otro testimonio de los discípulos. San Lucas capítulo 3, versículo 38. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 3, versículo 38. Dice el verso 38, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí nos hablan de Adán como hijo de Dios. Pero cuando usted comienza la genealogía de Jesús, en el capítulo 3, versículo 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y ahí sigue toda la genealogía de Jesús hasta que termina en Dios. Jesús y todos sus descendientes, de donde Jesús descendía, pero al final de la línea, hijo de Dios. San Mateo capítulo 14, versículo 33. La Biblia es un manantial, amigo. Mateo 14, 33. Dice el verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué significa hijo de Dios? Significa, amigo, amiga, que es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Que Jesús es Dios con nosotros. Cuando usted le reconoce como hijo de Dios, le está reconociendo como Dios con nosotros. Cuando usted dice que es cristiano, está reconociendo a Cristo como su Salvador, como su Señor, como su dueño, como su Dios. 1 de Juan capítulo 5, versículo 20 dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hechos capítulo 8, versículo 37, aterricemos. Hijo de Dios. Hechos 8, 37. Dice el versículo 37, Felipe dijo. Usted recuerda que Felipe estaba dando una campaña en Samaria. Y el ángel le dijo, vete por ese camino desierto. Y cuando Felipe abandonó todo y se fue por el camino desierto, en el camino desierto se le acercó el Espíritu Santo y le dijo, acércate a ese carro. Y cuando miró, iba un carro. Y él corrió y se le acercó al carro y vio a la persona que estaba montada en el carruaje leyendo el pergamino, leyendo el libro, leyendo lo que estaba leyendo. Y le dijo, ¿tú entiendes lo que lees? Y entonces el Señor le dijo, el etíope le dijo, ¿y cómo si nadie me lo enseña? Detuvo el carro, Felipe se montó y le explicó. Estaba leyendo el libro de Isaías, capítulo 53. Y cuando entendió, mire qué cosa linda resultó. 8:37. Hechos, capítulo 8, versículo 37. Felipe dijo, en el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, que esa sea su experiencia. Que conozca de tal manera a Jesús que le entregue su vida, su mente y su corazón. Y que a través del santo bautismo usted selle su vida para salvación. Que a través del santo bautismo su nombre se registre en el libro de la vida. Amigo, amiga, hermano, hermana, que cada uno de nosotros tenga una experiencia real y personal con Jesucristo. Que dejemos ya de estar jugando a la iglesia y empecemos una vida cristiana genuina, real, verdadera. Que dejemos de estar jugando tanto al fanatismo religioso, a la forma extraña de pensar. Esto tiene que ser así, tiene que ser. ¿Pero qué es eso? El modelo es Jesús. Necesitamos llenarnos de la palabra. Yo creo, a mí me parece, yo opino. Déjese de eso. La Biblia dice, la palabra de Dios enseña. Eso fue lo que hizo Jesús. Gracias a Dios que aquí el tiempo no para. En la próxima presentación veremos qué dice Pablo con relación a Jesús como el Hijo de Dios. Sí, todo el Nuevo Testamento. Todas las definiciones, todas las descripciones, todas las aseveraciones acerca de Cristo como el Hijo de Dios del Nuevo Testamento, todas las veremos por grupos, para que no le quepa la menor duda de que Cristo es el Hijo de Dios. Necesitamos orar ahora. Amigo, amiga, ¿mantiene firme su decisión de prepararse para el santo bautismo? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo, levante la mano conmigo. Número 2, seguiremos orando por todos los que han pedido que su nombre se coloque en la lista de oración. Seguiremos orando por el bebé Benjamín y por su papá Noé y su mamá Angélica. Y estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Esta no es la vida, amigo, amiga. Esto es solo un taller donde el Señor trabaja, bruñe, cincela, perfila, prepara el carácter de la persona para que podamos entrar en el reino celestial. Esta no es la vida. Satanás nos ofrece aquí caramelos, galletitas y todo tipo de chuchería para que nos entretengamos aquí y nos quedemos aquí. Satanás sabe que lo van a quemar y está entreteniendo a la gente para quemarlo aquí también. Mantente aquí conmigo, querido, mantente aquí conmigo lo que él dice. Mira esto, mira qué lindo aquello. Y triste y tontamente muchos se dejan engañar. Y ya sea que mueran o esperen que Cristo venga, lamentablemente los que no se entreguen a Jesús y arreglen sus vidas con el Señor, entonces dice Jesús, San Mateo capítulo 25, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No se deje engañar, por Dios, no se deje engañar. Cuando usted vino no tenía nada y cuando se vaya tendrá menos. No se deje engañar. Arregle sus cosas con Dios. Estaremos orando por los amigos y amigas que están en el Valle de la Decisión. Seguiremos orando por los que están en la lista. Oraremos por los que han pedido, por personas específicas que están con problema de la pandemia. Seguiremos orando por las personas que de alguna manera están apoyando el Santo Ministerio y por aquellos que se han registrado para ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores de la voz del Evangelio a través de la voz del Consolador. Y seguiremos pidiendo para que el Espíritu nos habilite y nos capacite para el cumplimiento de la misión. El ángel ha anotado cada uno de estos propósitos o razones. Por eso ahora le decimos al Padre Celestial,
Querido Dios, Padre eterno, gracias por la oportunidad de reunirnos y estudiar su palabra. Gracias por las pruebas y las evidencias bíblicas. Gracias por hacer más real cada día a Cristo Jesús en nuestra vida. Gracias por el ministerio de los ángeles. Padre amado, gracias porque usted es bueno y para siempre son sus misericordias. Señor, sacúdanos antes que sea demasiado tarde. Ponemos esta lista de peticiones en su mano santa. Que cada una de estas personas sean atendidas conforme a la fe que tengan en usted, Señor. Y Dios, por su amor y su bondad, sacúdanos. Quite de nosotros todo lo que nos impida entrar al cielo. Y haga que su Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora, Señor, que los vientos comienzan a soplar. Y ahora que el mundo está tomando un color tan extraño, despiértenos, Señor, para que le amemos a usted por sobre todo, para que creamos en usted a través de su palabra y a través de Jesús alcancemos salvación y vida eterna. Dios, se lo pedimos, se lo rogamos. Haga en nuestra vida y con nuestra vida su voluntad. Y por esa razón todos les decimos, gracias a Dios por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transforma.